Ok, vamos a ver otro ejemplo acerca de las espiras en medio de un campo magnético. Nos dicen en este ejercicio que una espira rectangular tiene dimensiones de 0.5 por 0.3 metros en esta figura. Okay, esta parece ser más larga, entonces vamos a decir que el segmento de AB y de D a C vale 0.5 metros y de D a A y de B a C vale 0.3 metros. La espira puede girar a lo largo del eje X, es decir, aquí tenemos un eje de rotación y yace en este momento en el plano XY. Dice que un campo magnético uniforme de 1.5 Tesla se dirige en un ángulo de 40 grados con respecto al eje Y positivo, ¿okay? Y se encuentra paralelo en todas partes al plano XY, al plano de aquí, del fondo. La espira aporta una corriente de 0.9 amperes en la dirección que se muestra. Y nos dicen que ignoremos la gravitación, es decir, esta espira está hecha de un alambre muy delgado cuya masa es muy pequeña. ¿En qué dirección se ejerce la fuerza magnética sobre el segmento del alambre AB? Ok, con respecto al alambre, si esta intensidad de corriente está viajando hacia aquí, entonces cuando llega a D da la vuelta y viaja en esta dirección. Cuando llega a A da la vuelta y ahora viaja en esta dirección. Y cuando llega a BC vuelve a dar la vuelta y viaja ahora en esta dirección. Okay. Por la regla de la mano derecha, necesito colocar los dedos así y doblarlos hacia donde va el campo magnético, o sea, hacia aquí. ¿Okay? Y eso provoca entonces que mi pulgar de la mano derecha se encuentre hacia este lado. Es decir que en este punto o en este segmento AB la fuerza se encuentra hacia aquí, perpendicular tanto al campo como a la intensidad. Fuerza AB le vamos a llamar. ¿Cuál es la dirección del torque magnético asociado con esta fuerza? ¿Cómo se calcula con respecto al eje X? Bueno, al estar dirigido en el mismo plano que la espira, pues prácticamente el torque es cero. No puede girar si se dirige en la misma dirección del plano. Entonces, ¿en qué dirección se dirige? Pues podemos ver que la fuerza se dirige en la misma dirección que X positivo. ¿Y cuál es la dirección del torque magnético? Pues prácticamente el torque es cero, no tiene dirección, no existe torque. B. ¿Cuál es la dirección magnética de la fuerza que se ejerce sobre el segmento CD? Okay. Tenemos el segmento CD. De nueva cuenta, aplicamos la regla de la mano derecha, dirigiendo los dedos primero en la misma dirección del eje, de la misma dirección de la intensidad, y luego doblamos en la misma dirección que va el campo magnético. Luego entonces el pulgar en este caso queda hacia aquí la mano derecha y podemos decir que la fuerza CD se dirige también en la dirección ahora X negativa. Y de nueva cuenta, como está en el mismo plano que nuestra espira, pues prácticamente podemos decir que el torque es cero, no hay ninguna dirección asociada a esta fuerza.
Las fuerzas que se examinan en los incisos A y B se pueden combinar para hacer que la espira gire en torno al eje X y pueden afectar el movimiento de la espira en forma alguna. Pues prácticamente no. O sea, si se dirigen paralelas al eje X, pues no pueden hacerlo girar alrededor del eje X. Ya nos dicen que no se puede girar en dirección al eje Y. Solo puede girar a lo largo del eje X, perdón. Y además, pues al dirigirse hacia adentro de la espira y ser contrarias, pues prácticamente lo único que pueden hacer es pues comprimir de alguna manera o intentar acercar estos dos segmentos de la espira. Y no puede afectar entonces el movimiento de la espira de ninguna forma. Matemáticamente, pues también podemos decir que si el torque es cero, pues no puede haber movimiento. O la sumatoria de fuerzas, al ser el mismo segmentos de igual tamaño y fuerzas contrarias, pues también la sumatoria de fuerzas serían cero. En el inciso B nos piden cuál es la dirección de la fuerza magnética que se ejerce sobre el segmento BC y nos piden medir los torques con respecto al eje X. ¿Cuál es la dirección del torque que ejerce la fuerza sobre el segmento BC? Okay, aquí de nuevo cuenta tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Tenemos que dirigir los dedos de la mano derecha en la misma dirección de la corriente y luego doblarlos en la dirección del campo magnético. La regla de la mano derecha nos dice que el pulgar nos queda de este lado. Luego entonces la fuerza que se ejerce en este caso va a estar dirigida hacia acá, en el plano YZ, de manera perpendicular al eje, al campo magnético y también al vector de intensidad de corriente. Aquí tenemos 90 más 40, 130. Entonces, con respecto al eje Y positivo, va a estar a 130 grados la fuerza. ¿Cuál es la dirección de la fuerza magnética que ejerce sobre el segmento BC? 130 grados con respecto al eje Y. Al medir los torques con respecto al eje X, ¿cuál es la dirección del torque que ejerce la fuerza sobre el segmento BC? Bueno, pues el eje de rotación está en el eje X, así que necesitamos, en este caso, por la regla de la mano derecha también, del torque, si se acuerdan, necesitamos como abrazar el eje de rotación y dirigir los dedos hacia la dirección de la fuerza, es decir, hacia acá. Y eso que va a provocar que mi pulgar quede hacia aquí. Luego entonces la dirección del torque ahora es en el torque se dirige hacia más X. Al mirar hacia el origen a lo largo del eje X positivo, la espira girará en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Si este es el eje de rotación y gira hacia acá, pues entonces está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y nos piden calcular la magnitud del momento magnético de la espira.
recordemos que la magnitud del momento magnético está dado por estos tres. Estas tres propiedades, de manera que podemos calcular mu como la intensidad 0.9 amperes por el área 0.3 por 0.5 metros cuadrados por el número de vueltas. No nos dicen otra cosa, entonces debemos considerar que esto es una sola vuelta, y entonces la magnitud del campo magnético, del momento magnético, perdón, es 0.9 por 0.3 por 0.5. 0.135 amperes por metro cuadrado. ¿Cuál es el ángulo entre el vector de momento y el campo magnéticos? Bueno, debemos recordar